Bien, continuando con los videos, en esta oportunidad vamos a continuar con un segundo video con respecto a planos en el espacio. Veamos el problema, en la cual me indican que un ingeniero civil desea saber la ecuación vectorial del panel solar de forma triangular, ubicado estratégicamente en una esquina de la azotea de su edificio. Si el panel no sobrepasa los 40 grados. O sea, él quiere saber primero cuál es la ecuación vectorial del plano y después si este panel, su inclinación no sobrepasa los 40 grados de elevación con respecto al piso. El piso en este caso es el plano XY, tal como se muestra en la figura. Bien, entonces, de acuerdo a esas indicaciones, observamos que estos puntos son conocidos. Este punto, por ejemplo, está en el eje Z. Quiere decir que la altura es 4, para el X tenemos 0, para el Y es 0, pero la altura es 4. El punto C también es conocido. Tenemos en el eje Y 4, pero 0 para el X y 0 para el Y. O sea, quiere decir 0, 4 y 0. Y el punto B es conocido. Para la parte del X tenemos en este caso ¿cuánto? Esta distancia es 2. Por lo tanto sería 2, punto y coma 0, punto y coma 0. Entonces ya tenemos ubicados los puntos. Entonces esos tres puntos forman un plano. Y para hallar la ecuación de ese plano necesitamos nosotros, por ejemplo, dos vectores. Podremos tomar como punto de paso el B, podremos tomar el punto A o el C. Para mi caso voy a calcular los vectores BA. El vector que inicia en B y termina en A. Y después vamos a calcular el vector BC. Con dos vectores ya podemos escribir la ecuación vectorial del plano. Entonces es importante eso. A ver, el vector que inicia en B y termina en A sería 0, menos 2, menos 2. 0, menos 0, 0. Y 4 menos 0, eso es 4. También tenemos el vector BC, que inicia en B y termina en C. Si restamos en este caso, tenemos también el vector, que sería 0 menos 2, menos 2. Tendríamos 4 menos 0, 4. 4. Y por último, tendríamos 0 menos 0, 0. Entonces, ahí tenemos los dos vectores. Con dos vectores ya puedo escribir la ecuación vectorial del plano. ¿Por qué? Porque la ecuación vectorial del plano quiere decir que cualquier vector del plano, X, Y y Z, se escribe como un punto de paso, como vector, en este caso sería el 2, 0, 0, que es el punto B, más ¿quién? Más t veces el vector, por ejemplo, menos 2, 0, 4, más r veces el vector menos 2, 4, 0. Y esto indicando que t, indicando que el r pertenecen a los reales. Esta es la ecuación vectorial del plano. Entonces ya tenemos el primer punto, lo que nos están pidiendo. También podríamos escribir la ecuación general y es muy sencillo. ¿Por qué? Miren, aquí tenemos 2 y aquí 4. Eso quiere decir que esta es una recta en el plano XY. Esa recta sería 2x más y igual a 4. ¿Por qué? Porque si y es 0, el x es 2. Y si x es 0, el y es 4. Profe, y acá son iguales. Estamos en el plano YZ, deben aparecer las variables Y y Z. Esto quiere decir que es Y más Z igual a 4. Verifiquen y ojo que cumple esa condición. Y esta recta podría ser, en este caso, 2x más Z. O sea, quiere decir que este plano
en su forma general, podría también escribirlo. Este plano sería ¿cuánto? 2x más y más z igual a 4. 2x más y más z igual a 4. Esa es la ecuación del plano en su ecuación general. Bien, no nos piden, pero es importante. Es importante. Bien, segunda pregunta. Debemos verificar si esa inclinación no supera los 40 grados. Entonces, para ello, solo vamos a usar las normales. Voy a calcular la normal de este plano. Quiere decir un vector normal a este plano. Un vector que forma 90 grados. Es muy sencillo. Este es la vector normal del plano. ¿Cómo calculamos ese vector normal? Hay que recordar cómo se calcula ese vector normal teniendo dos vectores. Simplemente hay que multiplicar, en este caso, b por c, por el vector b por a. Si hacemos ese producto vectorial, vamos a obtener ese vector normal al plano BCA. Entonces calculemos ese vector. Recuerden que ese vector, el proceso se sigue de la manera usando determinantes. Entonces ese vector sería lo siguiente. En este caso sale menos 4, menos 2 y menos 2. Ese es el vector normal a ese plano. Pero vemos que aquí lo podemos factorizar y para hacerlo más sencillo, yo podría considerar ese vector factorizando el 2. Entonces ese vector en esa dirección sería pues el 2, sería 1 y sería 1. Ese es el vector, en este caso al plano. Necesito otro vector porque yo quiero hallar con el plano del piso, que en este caso es el suelo. Entonces un vector al suelo, al plano XY, puede ser este vector que se encuentra en el eje Z. Y ese vector que se encuentra en el eje Z le podemos llamar la normal al suelo. La normal al suelo. Y esa normal o vector normal al suelo podría ser 0 y 1. ¿Por qué? Porque si es normal al suelo, en este caso al plano XY, el vector que forma 90 grados con el suelo es el eje Z. Y el eje Z tiene un vector canónico. Y ese vector canónico es 0, 0, 1. 0, 0, 1. ¿Bien? De una manera muy, muy sencilla. Profesor, si no deseo hacerlo así. Si no deseas hacerlo así, tienes aquí un vector. Ese punto lo conoces. De aquí para acá es un vector. Y aquí para acá otro vector. Producto vectorial, tienes el vector normal. Profesor, ¿el vector normal me puede salir un múltiplo de estos? Sí, pero necesito trabajar solamente con lo más pequeño. ¿Por qué? Porque yo necesito calcular el ángulo. El ángulo que forma esta normal con el vector normal del plano, que está por acá. Este es el vector normal del plano. Del suelo, vector normal. Entonces, estos dos vectores forman un ángulo y ese ángulo es el que nos están pidiendo. Bien, entonces el ángulo θ sería coseno a la menos 1, producto punto de estos dos. 2 por 0, 0, 1 por 0, 0, 1 por 1, 1. Módulo, este módulo es 1. 1, miren, este módulo es 1. Este módulo sería 4 más 2, 4 más 2, o sea, 4 más 1 más 1, 6. La raíz de 6. Profesor, ¿y el otro valor? En este caso es 1. Bien, entonces hacemos los cálculos aquí por si lo deseen. Este su módulo sería la raíz de 6. Y el módulo del vector del suelo, o sea del piso, en este caso es 1. Porque justo he tomado el vector más pequeño. El vector más pequeño. Hay distintas formas de analizarlo. Entonces, usando la calculadora coseno a la menos 1, obtenemos un ángulo. Y ese ángulo es el siguiente. 65, redondeando dos decimales, 91 grados. Con lo cual se dice que, en este caso, lo que el ingeniero civil deseaba saber, bueno, la ecuación vectorial, perfecto.
pero el ángulo de inclinación dice no sobrepasa los 40, sí sobrepasa. Entonces debemos redactar el plano, en este caso sobrepasa los 40 grados. Entonces, no olvidar, es necesario redactar indicando que el plano sobrepasa los 40 grados. Bien, con la cual se concluye con este video. Hasta una nueva oportunidad. Gracias. Espero que sea de tu agrado.